Dios les bendiga y buenas noches. Le habla a su hermano Gabriel Rojas de la Cristo Misionera de Cotomabú. Y una vez más le damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico, los estudios de los jueves, ¿verdad? Un jueves sí, un jueves no, es lo que estamos intentando, es la meta, poder traer palabra del Señor. En estos estudios, ¿verdad? El propósito no es quitar mucho tiempo, porque no se trata verdaderamente de estar mucho tiempo o poco, sino de traer palabra del Señor, reconociendo los tiempos que estamos viviendo, que necesitamos seguir llevando esta palabra, pues sabemos que Cristo está cerca. Así que, ¿verdad? Mi pastora, reciban saludos, la reverenda Joan Cruz, y reciban saludos de cada líder y cada hermano de la iglesia. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante para los tiempos que estamos viviendo. Y estemos listos para el regreso de Cristo, ¿verdad? Es un tema que nos compete como iglesia continuar enseñando y predicando sin parar, ¿verdad? Y más en estos tiempos finales. Hablar sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo y de que debemos estar preparados. Y hacemos esto, como dicen, con el corazón en mano, pensando en las vidas que no tienen al Señor Jesucristo como Salvador. El que estuvo cerca y ahora está lejos, el que está apartado, el que está retenido en el hogar. Quizás estás desanimado, quizás las luchas que estás enfrentando son tan y tan violentas porque la guerra espiritual está arreciando contra todos los creyentes. Intensifica cada día los ataques del enemigo en contra de la iglesia. Y reconociendo todo esto, tenemos que hablar de que tenemos que estar listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque pudiera ser hoy, ¿verdad? Y ese es el estudio que vamos a tomar hoy. Estemos listos para el regreso de Cristo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea, como siempre, dando la sabiduría, dando la palabra, y que las vidas que no tengan el Señor puedan de alguna manera poder ver esta palabra y que entiendan que aún están a tiempo de aceptar al Señor como su Salvador, ¿verdad? Y muchas veces le hablamos las vidas sobre el Señor Jesucristo y nos dicen muchas cosas. Y nosotros pues no forzamos a nadie, pero nos entristece porque sabemos que si sonara la trompeta, las consecuencias de estar lejos del Señor son demasiado fuertes y son consecuencias eternas, que es lo más que nos entristece y nos preocupa como iglesia, que sabemos la palabra de la verdad, de que Cristo sí viene, de que va a levantar lo que le pertenece, y todo el que no lo tenga como Salvador tristemente se quedará y pasarán cosas horribles. Porque imagínense, para los que somos iglesia se nos hace difícil cada día, porque no es fácil este caminar, ¿verdad? No pretendemos engañar a nadie con eso, pero nosotros que estamos sirviéndole al Señor, luchamos cada día, pedimos fuerzas cada día para poder continuar. Enfrentamos desánimo, enfrentamos batallas violentas, situaciones difíciles, y se nos hace difícil clamando al Señor. Imagínense el que está lejos y el que no tiene al Señor. Y por eso queremos tocar este tema hoy, tanto para hablarle a las vidas que están lejos del Señor, pero también un refresh, un recordatorio para nosotros como iglesia. Porque tristemente estamos en tiempos donde mucha iglesia, mucho pueblo, hablo en general, está desenfocado, tristemente. La mirada está comenzando a tornarse atrás. Situaciones, desánimo, dinero. Hemos girado nuestra mirada un poco. Quizás no oras como antes, quizás no lees la Biblia como antes, quizás no te congregas como antes.
Y este estudio es una voz de alerta para eso mismo, de que recordemos que Cristo está a las puertas y que es un tema muy serio. Y muchas veces hablamos de estos temas y tristemente ya no se predican casi, ya no se enseñan casi, cuando son los temas que más debemos predicar como iglesia, que más debemos enseñar como iglesia, de que Cristo viene y que tanto el que está lejos tiene que acercarse y que nosotros tenemos que aferrarnos más al Maestro como iglesia, reconocer que corremos peligro también y que si suena esa trompeta y nuestra relación con Dios no es firme, corremos peligro. Y por eso queremos hablar de este tema hoy, un tema muy serio, un tema muy importante. Estemos listos para el regreso de Cristo. Hemos visto lo que está sucediendo, ¿verdad? Colombia, India con esto de la pandemia y ahora Israel, ¿verdad? El mundo está en caos, pero el Señor Jesucristo habló sobre esto. Y muchas veces personas y aún creyentes dicen, no, porque esto va a mejorar. Tengo que decirte que no. Bíblicamente no va a mejorar. Por eso es que aceptamos las cosas que están sucediendo como las señales que Cristo habló en Mateo 24, cuando los discípulos le dijeron qué señales van a suceder para cuando tú regreses. Y Él comenzó a hablar. Y eran guerras, rumores de guerra, nación contra nación, enfermedades, todo lo que estamos viendo, falsas enseñanzas, falsos cristos. Y mire Israel con Palestina, cómo llevan estos días bombardeándose uno al otro, personas muriendo, niños muriendo tristemente también. Las fotos son impresionantes al ver estos edificios hechos ruinas por las bombas. Y fíjese que muchas personas han hablado en contra de Israel. Muchos creyentes han hablado en contra de Israel. Y tenemos que tener cuidado. Israel quizás está errado en lo que cree, pero sigue siendo el pueblo que Dios ama también. Y son linaje de Abraham. Y hay promesas y profecías para ellos. Nosotros nos toca orar por esta nación y que puedan abrir los ojos a la verdad. Reconocemos que han tomado decisiones que son erróneas, claro que sí, pero tenemos que tener cuidado en maldecirlos o juzgarlos. Son nación y son parte que Dios ama, son linaje de lo que Dios escogió también, al igual que la iglesia. Nosotros por misericordia y gracia pertenecemos al Señor, ¿verdad? Hemos sido injertados a la vid. Y seamos, ¿verdad?, conscientes de eso, seamos agradecidos por eso. Y entendamos que las cosas que están ocurriendo simplemente nos están diciendo que el Maestro está cerca. Y a lo mejor muchas personas dicen, es que lo hemos escuchado antes. Yo creo que es lo contrario. Quizás no lo hemos escuchado lo suficiente. Deberíamos predicar más y enseñar más de que Cristo viene. Porque en estos tiempos no se ha escuchado suficiente de que el Maestro está por regresar y que hay vidas que se pierden cada día. Los expertos, ¿verdad?, especulan que en India para agosto mueran alrededor de 1 millón de personas por el COVID. 1 millón de personas en India. ¿Cuántas de esas personas morirán sin el Señor? Es triste cuando pensamos esto, ¿verdad? Y lo hacemos porque tenemos la conciencia y el conocimiento de lo que la palabra nos enseña, de que el que muere sin Cristo, tristemente, no le espera nada bueno. Por eso lo digo y repito, que quizás no hemos escuchado suficiente o tanto como deberíamos, que Cristo está a las puertas. Deberíamos a viva voz gritarlo a los 4 vientos y predicar más y enseñar más que Cristo viene, porque verdaderamente está a las puertas. Así que, como les dije, el estudio es estemos listos para el regreso de Cristo, hablándole al que no tiene al Señor,
al que lo conoció y se alejó, y hablándonos a nosotros, incluyéndome a mí, como iglesia, de que estemos listos, de que examinemos nuestra vida espiritual, de que examinemos qué es la prioridad ahora mismo en nuestras vidas, qué es lo primero, qué es el primer lugar, qué ocupa la mirada ahora mismo de nosotros como primer lugar en nuestra vida espiritual. Así que esto es para el que está lejos, pero también para nosotros como iglesia, que volvamos la mirada al Maestro, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, que nos enfoquemos de nuevo en la vida eterna, porque nos hemos descuidado como iglesia. Y dije nos, porque aquí no estamos para decir que alguien es perfecto o que alguien no falla, no es eso, no se trata de eso, se trata de hablar la importancia de estar alertas, de despertar y de reaccionar a que Cristo está a las puertas, y que como iglesia yo tengo que examinar mi vida espiritual y decirle al Señor, como dijo el salmista, examíname tú mejor, examíname, oh Dios. Porque, hermano, nuestra salvación corre peligro. Y a veces estamos con el esto no es nada, o esto aquí no es nada, o un pequeño enojo no es nada. Y creo que la Biblia es muy clara en cómo debemos vivir, en los frutos que debemos dar. Frutos del Espíritu son los que debemos dar. Donde la Biblia nos habla de soportarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, de ayudarnos. Y tristemente como iglesia vemos lo contrario. Muchas divisiones, muchas contiendas, celos, y nos enojamos unos con otros. Y pensamos que enojarme con mi hermano, puedo irme para el cielo así. Bíblicamente eso no es cierto ni correcto. Lamentablemente tengo que decirlo así. Por eso les digo que mientras están sucediendo las cosas ante nuestros ojos, examinemos bien nuestra vida espiritual. Hablemos con el Señor. Seamos sinceros con el Señor. Señor, lo que no te agrade de mí, por favor, sácalo. Elimínalo. Yo no puedo, hazlo tú. Y dejemos que el Maestro nos lleve a la mesa del alfarero, a esa rueda, y nos construya a lo que le agrada. Porque, hermano, la salvación es seria. El regreso de Cristo es serio. Cristo viene por una iglesia. Y la Biblia nos habla que es una iglesia sin mancha y sin arrugas. Así que esto es algo muy, muy serio que deberíamos analizar. Así que, ¿verdad? Comencemos. Estemos listos para el regreso de Cristo. Mateo 25, ¿verdad? De los versos 1 al 13, una parábola muy conocida por muchos, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes. Y fíjense que no es coincidencia que nosotros nos estamos preparando o separando para unas bodas, ¿verdad? Para las bodas del Cordero, y el Maestro en esta parábola utiliza la analogía de una boda. Amén, ¿verdad? Así que Mateo 25, ¿verdad? Y serán los primeros 13 versículos de este capítulo, la parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias o insensatas, ¿verdad? Para que hayan personas que no se ofendan, porque ahora también estamos en tiempos donde nos ofendemos cuando las cosas que dice la Biblia. Y lamentablemente, si yo no estoy haciendo lo que le agrada a Dios, estoy siendo necio. Esa es la realidad. Amén. Así que al inicio de Mateo 25, ¿verdad? Después que Jesús dio su instrucción de los últimos tiempos en Mateo 24, recordemos, en Mateo 24 está hablando de las señales. Entonces utiliza ahora la analogía de una boda para aplicar lo que habló en Mateo 24. Lo aplica en Mateo 25, ¿verdad? La enseñanza de la Biblia en los últimos tiempos no es principalmente algo de intelecto. Porque no estamos llamados a entender todo, mi hermano.
¿verdad? Esto es algo, comprender y entender que con nuestras mentes no vamos a poder discutir estas cosas o diferir, porque lo que ocurrirá en los últimos tiempos va a ocurrir como quiera. Ya han ocurrido algunas cosas, están ocurriendo y van a ocurrir más. Así que nos toca ser prácticos con esta enseñanza de esta parábola. Porque ese es el propósito principal, es un propósito principal práctico, que es aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Lo que el maestro está queriendo decir con esta parábola de las 10 vírgenes, aplicarlo a nuestras vidas. Que entendamos que es lo que él habló en Mateo 24, cuando los discípulos dijeron, danos qué señales van a ver. Y él dijo, van a ocurrir estas cosas. Pero ahora utiliza una parábola para profundizar, ¿verdad? Llegar a la fibra de nuestra alma, de nuestro corazón, para que reaccionemos a cómo tenemos que estar preparados para cuando llegue el novio. Amén. Que usted y yo sepamos que Jesús viene y que estamos preparados para eso. Y que construyamos nuestras vidas alrededor de ese evento. O sea, que nuestra vida esté preparada para el evento de esa boda que tanto estamos esperando. Porque entonces en Medio Oriente era así. Se separaban, ¿verdad? Y nosotros, el Señor, nos separó, nos selló. Y nos está santificando para prepararnos. Pero a nosotros nos toca aplicar y construir nuestra vida alrededor de esta enseñanza. Y de que estemos listos. No simplemente que leamos la parábola, no, de que entendamos que tenemos que ser de las 5 que estaban preparadas, que se cansaron, se durmieron, porque todos nos cansamos, todos nos llega el desánimo, vuelvo y lo digo. Pero al menos se ocuparon de tener suficiente aceite para cuando llegara el momento de la llegada del novio, pudieran recibirlo. Y esa es la gran diferencia. Porque no estamos diciendo que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a desanimar. No es eso. Vamos a enfrentar estas situaciones cada día. Vuelvo y les digo, esto solo está arreciando. Las fuerzas del mal solo están apretando, haciendo más fuerza en contra de los creyentes. ¿Por qué usted cree que estamos con tantas luchas cada día? ¿Por qué vemos tanta iglesia desanimada, retenida? Por eso mismo. Porque el enemigo ha hecho fuerza, no está jugando. Sabe que nos estamos separando para un evento. Él sabe que es real. Recuérdese, de allá lo votaron a él. Si alguien, fíjese qué cosa. Si alguien sabe que ese lugar es real, es Satanás, nuestro enemigo. Porque de allá lo votaron. Por orgulloso, por soberbio, por reverde. Así que él sabe hacia dónde nosotros nos dirigimos y quiere detener nuestro viaje. Quiere destruirnos, quiere robar nuestra salvación, nuestra corona. La Biblia dice que la podemos perder. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que entendamos esto como iglesia. Vuelvo y les digo, esto es algo muy serio que ya no se escucha. No era como antes, que todo el tiempo la gente decía, Dios mío, ¿cuántas veces la iglesia va a decir que Cristo está a las puertas? No se escucha suficiente ya. Tenemos que retornar a sin parar, predicar y enseñar que Cristo viene. Estamos en los últimos tiempos. Lo reconocemos como iglesia. Pero tenemos que despertar. Tenemos que reaccionar, estar alerta, estar preparados. Y si nos estamos encomendando y si estamos preparándonos para ir a una boda con el Señor, que es nuestro novio, pues entonces tenemos que estar preparados para esa boda. Tenemos que estar listos para esa boda. ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo? Analicemos nuestra vida espiritual. Hay luchas terribles. Hay creyentes pasando batallas violentas. Y todo esto es parte de las artimañas del enemigo para detenerte en el camino. Por eso es que el Señor dice, entrégame tus cargas. Tú no vas a poder con ellas.
Si nos enfocamos en las cargas, en tratar de resolverlas nosotros, nos vamos a detener en el camino, que es lo que ha ocurrido con muchos. Se han detenido, se han alejado, porque las cargas los abrumaron, claro que sí, porque estamos llevando las cargas con las fuerzas equivocadas, no con las nuestras, son con las del Señor. Por eso es que el desánimo llega, por eso es que el desaliento llega y nos retenemos. Le decimos, Dios mío, detente. Hay momentos que no se tiene que luchar todo el tiempo. Hay momentos que hay que detenerse y dejar que el Señor renueve nuestras fuerzas. Estamos cerca de ser levantados como iglesia. Y nuestras vestiduras tienen que estar sin mancha. Y a veces pensamos que la mancha es solo pecado, porque ahora el pecado solo es fornicación y resumimos pecado en esa palabra. Y no, mi hermano, los frutos de la carne no son solo fornicación o pasiones. Los frutos de la carne son muchas cosas, como el enojo, los celos, las contiendas. Todo eso cae como mancha en mi vestido. Analicemos bien nuestra vida espiritual. Tenemos que esforzarnos como iglesia. Y no es fácil. Vuelvo y les digo, esto no va a mejorar. El enemigo solo va a hacer más fuerza para detenernos en el camino. Pero tenemos que entender hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, que es hacia el reino de los cielos. No es cualquier cosa. No es a cualquier lugar. Es con Dios que vamos a estar. Es con el Señor. Por eso es que es tan duro. Por eso es que la lucha es fuerte. Porque la recompensa es para siempre. Es para la eternidad. Y tenemos que reconocer que hay que estar listos. Estemos preparados para la venida de Cristo. Aleluya. Así que es tener el corazón de una esposa cuyo esposo está ausente y ella está esperando y ella está deseando que regrese. Mire cómo debe estar nuestro corazón, ¿verdad? Es esa esposa que está anhelando que el esposo llegue. Mi esposo no está, no ha llegado, pero tiene un deseo de encontrarse con él. Así debe estar nuestro corazón. Así nosotros tenemos que estar preparándonos. Un anhelo de encontrarnos con el Maestro. Así debemos estar nosotros. Y que ese anhelo de estar con el Señor, esa búsqueda, sea lo primero en nuestras vidas. ¿Qué orden tenemos en nuestras vidas? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Por eso les digo, analicemos nuestras vidas, y me incluyo. ¿Qué es lo primordial en nuestras vidas? ¿Es el reino de los cielos? ¿Son las bodas del Cordero? ¿Es encontrarme con el Señor? Analicemos. Dejemos que el Señor trabaje con nuestras vidas para que estemos listos para este evento tan importante, que es real, que va a suceder y que puede estar por ocurrir. Pudiera ser hoy. Amén. Ese es el propósito de la parábola aquí, instruirnos a velar y estar listos y esperar la venida de Jesucristo. Fíjese bien, velar y estar listos y esperar la venida de Jesucristo. Y tenemos algunos versos. Primera de Corintios 15. Dios bendiga a los hermanos que siguen conectando. Amén. Mire esto. Primera de Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, lo que usted tarda es pestañear. Eso es lo que está diciendo Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y fíjese el versículo 55, qué poderoso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte. Y por Él nosotros vencemos.
Nosotros vencemos por el poder y la virtud de la sangre de Cristo. No hay otra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, mire la promesa, siempre con Él. Por tanto, y aquí está la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso es que es una exhortación. Pablo está diciendo, utilicen esta promesa para darse aliento en los momentos difíciles. Utilicen esta promesa para darse aliento, alentarse de que aunque hay luchas, de que aunque hay cansancio, hay desánimo, la promesa que Dios nos dio es real, que el reino de los cielos es real, que su venida es real. Estemos listos para el regreso de Cristo. Analicemos nuestro caminar, analicemos nuestra vida espiritual. Estamos por ser levantados. Se siguen cumpliendo tantas cosas ante nuestros ojos. Y el Señor dice, ¿verdad? La Biblia dice, hallará fe el Señor. Vuelvo y les digo, esta palabra es para alentar al que no tiene al Señor como Salvador. Para alentar al que está desanimado. Y para alentarnos nosotros como iglesia. Estamos enfrentando luchas difíciles y violentas porque el enemigo sabe que se le va a acabar el tiempo. Y Satanás no va a descansar. No va a cogerlo con calma. Y fíjese qué cosa, nosotros como iglesia, ¿verdad? A veces no, vamos a cogerlo con calma. Nosotros como iglesia decimos, vamos a cogerlo con calma. Y Satanás nunca lo coge con calma. Nunca. Su agenda fiel. Destrucción, matar, robar. No coge vacaciones. No descansa. El fin de su mente es la maldad. Y lo vemos en el mundo. Está en caos. Está abriendo camino para que llegue uno, la bestia, el anticristo, a ofrecer orden y paz. Todo se está ordenando como la Biblia lo dice. No es cuento de vieja, está en la Biblia. Todo esto tiene que ocurrir y faltan muchas cosas más. Solo empeorará. Para que pueda aparecer este hombre y decir, si nos unimos como un solo gobierno y una sola religión, esto se arregla. Y la gente va a estar tan harta de las guerras que van a decir, vamos a hacerlo. Pero nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Aleluya. Démosle gloria a Dios por eso. Pero ahora mismo tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar preparados. Estemos listos para el regreso de Cristo. No es que no vamos a pasar luchas. Es que estemos procurando tener el aceite en la lámpara para cuando suene la trompeta nos vayamos con el Maestro. Amén. Fíjese lo que dice Mateo 24, el Señor dando preámbulo a lo que hablaría en este capítulo 25. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Por eso es que decía ahorita, velad. Y ahora dice, estar preparados.
velad, porque vendrá cuando menos lo esperen, mi hermano. La venida del Señor pudiera ser hoy. Nadie sabe la fecha, pero tenemos que estar listos. Aleluya. Así que Jesús usa una parábola aquí para enseñar esto, para estar esperando la venida del Señor. Y una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual y celestial, un significado, ¿verdad?, profundo, oculto. Es una analogía. Está tomado de algo que es familiar en la vida de una persona, y todo, ¿verdad?, en aquel momento utilizó una boda que se hacía en Medio Oriente. Por eso es que las 10 vírgenes llevaban el novio hasta la casa, porque así eran las bodas en Medio Oriente. Las doncellas salían a recibir al novio y lo guiaban con sus lámparas hasta la casa donde se celebraba la boda. Amén. Y nosotros conocemos el concepto de una boda. El Señor bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Aleluya. Qué bueno. Jesús usó cosas de su tiempo y de la vida de su audiencia para ilustrar y aclarar su punto en las parábolas, ¿verdad? En esta parábola la ilustración es de una boda. Ciertamente no fue una ilustración desconocida para usar en referencia el día venidero de Jesucristo, ¿verdad? Y esto se encuentra en otro lugar en las Escrituras, ¿verdad? En Apocalipsis 21. La iglesia es la esposa adornada para su esposo. Y si bien es cierto que no estamos familiarizados con todas las prácticas y detalles de una boda judía, la verdad sale muy claramente en esta parábola. Estamos familiarizados con las bodas y Jesús nos enseña a través de esta boda cuál es su punto principal, porque el Señor usa esta analogía de una boda, ¿verdad?, usando 10 doncellas. Para entender una parábola tenemos que encontrar el punto principal y tenemos que interpretar la parábola completa a la luz de ese punto. ¿Hacia qué va dirigido? Y de ahí partimos con la parábola. Jesús nos da el punto principal de esta parábola en el versículo 13. O sea, cuando termina la parábola resume lo que quería decir. Velad, de nuevo, velad. Fíjese, siempre en los versículos se está usando la palabra velad. En otras palabras, que estemos atentos, que estemos preparados. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire cómo el maestro resume esta parábola, donde 5 pudieron participar de la boda, pero 5 no. Se les cerró la puerta en la cara. Y llamaban, ya era tarde. Y lo más terrible, y muchos teólogos así, ¿verdad?, coinciden, está usando 10 doncellas que representan creyentes. Está hablándole a la iglesia. Por eso es que se habla de 5 y 5. Y por eso es la exhortación, ¿verdad? Por eso es que Él nos está diciendo velar. Porque 5 estaban con su aceite preparado, aunque se durmieron y se cansaron, se procuraron de tener aceite extra. Hoy les digo, el cansancio llega. Nos cansamos. No estamos juzgando eso jamás. Lo importante es tener aceite en la lámpara, o el cansancio va a llegar. Triste es cansarnos, descuidarnos y no tener aceite. Ahí está el peligro. Y eso es lo que está ilustrando el maestro. Y para resumir dice, tienes que velar, porque cuando yo vaya a regresar, nadie lo sabe. Amén. Analicemos cómo está nuestra lámpara. Estemos listos para el regreso del maestro. Él enseña esta parábola para instruirnos en nuestro llamado a velar, porque no sabemos el día ni la hora en la que Él viene. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén. El esposo, por supuesto, es Jesucristo mismo. Su esposa es la iglesia. Y Él viene a casarse con su esposa. El día de la boda es el día de su regreso. A lo largo de la historia, la iglesia espera y anhela
ese día. Ella es como una mujer que está comprometida con un marido que se ha ido, y cuando regrese, ella se casará. Estamos separados, estamos comprometidos, ¿verdad? La Biblia habla sobre las arras del Espíritu que se usaban en tipología de sortija para separar. Y las arras del Espíritu han sido dadas a nosotros y nos han sellado y separado para el Maestro. Y cuando Él regrese, se consumará la boda del Cordero. Y nosotros como iglesia estamos anhelando ese regreso, aleluya. Estas vírgenes están divididas en dos grupos, ¿verdad? Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Hay una versión que dice que eran sabias, de prudencia, ¿verdad? ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es solo conocer algo. Muchas veces erróneamente pensamos que mientras más sé, más sabio soy. No. Más sabio es el que aplica las enseñanzas de las Escrituras a su vida que el que quizás conozca toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque esa es la verdadera sabiduría. Dejar que Cristo esté en mi vida y yo aplicar lo que la Biblia me enseña a mi vida. Eso es sabiduría. Sabiduría es acercarme más a Él. Sabiduría es buscarlo en espíritu y en verdad. Eso es sabiduría. Así que no es solo saberlo todo, ¿verdad? Hace poco aprendí eso y me gustó, lo leí, ¿verdad? Los más inteligentes no son los que saben o sacan A en todos los exámenes. Son los que reconocen que solo Dios tiene el poder y les entregamos nuestras vidas a Él. Eso es ser inteligente. Los más fuertes no son los que tienen los más músculos. Los más fuertes son los que luchan con las fuerzas de Jesucristo. Amén. Eso es sabio. Así que no es solo conocer algo, no es solo tener conocimiento, sino utilizar ese conocimiento de una manera benéfica y rentable. La sabiduría es conocimiento aplicado a una situación, a un llamado. Una persona que es necia también puede saber. Claro que sí. A veces por saber mucho uno se convierte en necio. Amén. Pero lo que el necio hace es que ignora lo que sabe. En el Salmo 14 tenemos el ejemplo clásico, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio porque dice esto en contra de un mejor conocimiento. Entonces lo que divide a estos dos grupos de vírgenes no es que 5 de ellas sepan algo que las otras 5 no saben. Recuerden, las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 tenían sus lámparas. No es que las 5, ¿verdad?, saben que el esposo viene mientras que las otras no. No es que 5 sepan cuándo vendrá y las otras no. Todas ellas saben lo mismo, pero 5 de ellas optan por ignorar lo que saben. Esa es su locura. Saben en su conciencia que Jesús viene. Saben por la enseñanza de la palabra de Dios que Jesús vendrá. Ellos son parte de la iglesia como vírgenes, pero no les importa este conocimiento. Este conocimiento no las santifica, no las prepara, no están listas para la venida de Jesucristo. En cambio, duermen. Así que mire lo que las hace necia. No es falta de conocimiento, es falta de aplicación del conocimiento que ya tienen. Entonces nosotros como iglesia tenemos que analizar en qué grupo estamos, ¿verdad? Y no estamos haciendo esto esto no se trata de señalar a nadie. Estamos diciendo que Pablo decía, desen aliento con estas palabras. Es crear conciencia de lo real y lo cercana que está la venida del Maestro. Y que como iglesia nos preocupamos para que todos estemos en el reino de los cielos. Porque no queremos que las vidas se pierdan, pero muchos menos queremos que alguien que sea parte del cuerpo de Cristo se quede. Eso es verdaderamente triste. Y eso es lo que nos lleva a predicar y a hablar de que Cristo viene. Y alentarnos y crear conciencia a nosotros como iglesia de que tengo que analizar mi lámpara. De que el conocimiento que tengo lo tengo que aplicar. No es solo saber que Cristo viene, amén.
es estar preparado para esa venida. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos hacer, alentarnos, levantar las manos del que está caído, abrazarnos, ayudarnos, porque Cristo está cerca. Por eso es que no hay lugar para contienda, no hay lugar para hacerlo, no hay lugar para estar señalando, yo soy más santo que tú. Ya no hay lugar para eso. Para lo que hay lugar es para darle importancia a lo que es verdaderamente importante, y es estar listo para la venida de Cristo. Y para eso nos tenemos que ayudar todos. Por eso es que es un cuerpo. Por eso el Señor oró por la unidad. Porque es el testimonio de que somos iglesia. Y es para que todos estemos en el reino de los cielos gozando de las bodas del Cordero. Un hermano está cansado, ayúdale. Está desanimado, ora por él y dale una palabra. Se cayó, levántalo, no lo pisotees. No hay tiempo para eso, no hay tiempo para creernos más que nadie. Se supone que nunca haya tiempo para eso en primer lugar, pero ahora mismo menos todavía. El tiempo es para estar listos y ayudarnos unos a otros a prepararnos para las bodas del Cordero. Mi hermano le falta aceite, yo no le puedo dar de mi aceite, pero le puedo ayudar a llevar la lámpara para que él pueda llenar su aceite. Amén. Entonces en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ellas no estaban preparadas, pero en contraste las prudentes tomaron aceite en su vasija con sus lámparas. Entonces mientras el esposo se detenía, todas dormían. Aquí está el gran peligro respecto a la venida de Jesucristo, que no estamos preparados y dormimos. No debemos tomar el dormir aquí como literal con respecto a la gente de Dios en el mundo. Este sueño no se refiere a una inactividad, o sea, no es estar quieto, sino a una apatía espiritual e indiferencia hacia la verdad de la venida de Jesucristo. Una indiferencia hacia el Evangelio, una indiferencia hacia las cosas espirituales, una indiferencia hacia la palabra de Dios, una indiferencia ante el regreso de Jesucristo el Señor. Esa indiferencia es reemplazada por otra cosa. Este conocimiento que estas vírgenes insensatas eligen apartar de sus mentes, lo que los miembros necios de la iglesia eligen dejar de lado, es reemplazado por otra cosa. Son cosas que tienen que ver con su existencia terrenal. Y este es otro peligro. Estar atrapado en búsqueda de cosas que perecen. Capítulo 24, versos 37 al 39. Jesús dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo? ¿Verdad? No estaban haciendo nada malo. Claro que no. Pero el punto es que esto es todo lo que estaban haciendo. Así es como estaba constituida su vida, y se durmieron, cerraron los ojos a la realidad de la venida de Jesús. No era malo lo que estaban haciendo, bebiendo, comiendo y dándose y casándose, pero era lo único que estaban dedicadas sus vidas. Ese es el peligro, porque no es que hagamos nuestras cosas, pero mientras había un hombre construyendo un arca y diciéndoles que venía un peligro inminente y que la única salvación era el arca, prefirieron dedicarse a sus cosas terrenales y lo tildaron de loco. Y dice hasta que el diluvio llegó y se los llevó, que no entendieron, no quisieron aceptar el conocimiento de que lo que estaba construyendo aquel loco y que decía que venía algo, no lo quisieron aceptar. Y ese es el peligro, que
la venida del Señor Jesucristo, que es nuestra meta final, salvarnos. Por eso es que luchamos día a día. Queremos estar en el reino de los cielos para siempre. Entonces, que lo sustituyamos por lo terrenal. Ese es el peligro. No es malo que usted trabaje. No es malo que prospere, para nada. Pero cuidado que esa prosperidad no ocupe el lugar de Cristo. Esa es la diferencia. Ese es el peligro. Que queramos, wow, quiero tenerlo todo. Y descuidemos nuestra salvación. Ese es el peligro. Aplicar el conocimiento es entender de que no es malo tener mis cosas mientras Cristo sea el primer lugar en mi vida. Mientras que le busque a Él. Ahí es donde entendemos que estamos haciendo las cosas bien. Eso es sabiduría aplicada. Así que, ¿por qué se durmieron? ¿Verdad? Tardándose el esposo. ¿Verdad? Le pareció, ¿verdad?, que el esposo se demoraba. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros. Es que el maestro se tarda. Decimos que Cristo viene, pero llevamos, ¿verdad? Van 2000 años de predicando eso. Y en realidad Él no se tarda. Él viene rápido. Él viene tan rápido como debe y puede. Al mirar las señales de la venida de Jesucristo en esta serie de mensajes, hemos visto que toda la historia está, en cierto sentido, apresurándose hacia la venida de Jesucristo. Terremoto, hambruna, peste, agitación entre las naciones, secularismo, materialismo, anarquía, el amor al placer. Jesús no se está demorando. Todas estas cosas están trabajando para su venida. Él viene tan rápido como debe llegar. Pero nuestra experiencia desde una perspectiva terrenal parece ser que lleva mucho tiempo. Durante siglos los cristianos han estado esperando el regreso de Jesús. Y muchas veces las personas nos dicen esto, ¿verdad? Nos miran y dicen, pero ¿desde cuándo te están diciendo que Cristo viene? Pedro dice que no retarda, no llega tarde. El Señor es misericordioso. Y nosotros como iglesia damos testimonio de esa misericordia. Porque aún en nuestros momentos, ¿verdad?, en nuestros peores momentos en este caminar, momentos difíciles, hemos visto la misericordia y la gracia de Dios cubrirnos. Hemos visto su perdón, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Dándonos la oportunidad de velar y estar preparados. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él no retarda su promesa. Dios sabe cuándo va a mandar a levantar a su pueblo. Todo lo que está ocurriendo simplemente se está cumpliendo porque es bíblico. El Señor no se está tardando. El mundo está cumpliendo con las profecías de la Biblia. Todo lo que ocurre es bíblico. Y nosotros debemos de, en vez de decir, el Señor tarda, puedo cogerlo más suave, debemos apercibirnos más, prepararnos, entender que Cristo sí está cerca, de que su venida puede ser en cualquier momento. Y como iglesia debemos estar preparados, velar. No sabemos a qué hora viene el Hijo del Hombre. Él lo dijo. Así concluye esta parábola. Velad. Estar preparados. Procuremos tener aceite. Y miren, mi hermano, hay días que la duda es más que la fe. Claro que sí. Hay dudas que el desánimo es más que la fe. Claro que sí. Hay duda que la lámpara está casi vacía. Claro que sí. Eso es así. Ese es el diario vivir, luchas con todo lo que enfrentamos cada día. Pero el enemigo no se va a detener. Lo que tenemos que recordar es en dónde está la fuente del poder. Que si la lámpara yo sé que está vacía, ¿dónde tengo que ir para buscar ese aceite extra? En la presencia del Señor. Si tengo más duda que fe,
mi fe es reforzada en la presencia del Señor. Si estoy desanimado, el aliento es la presencia del Señor. No hay de otra. No hay otro lugar. Por eso les digo, el único tiempo que tenemos como iglesia ahora mismo es reaccionar y ayudarnos unos a otros. Y esos hermanos que sabemos que están pasando por situaciones que quizás están débiles, ayudémosle a recobrar fuerzas. Recapacitemos, reaccionemos a que Cristo viene. Vamos a tener empatía por nuestros hermanos, por las vidas que se pierden. Vamos a ayudarle a que puedan conseguir ese aceite extra. Porque de verdad no hay tiempo para divisiones. Nunca debieran de haber divisiones. Tristemente las vivimos en estos tiempos. Pero nosotros podemos ser la iglesia que marca la diferencia y entender que nos podemos unir y no dividir. Y ayudarnos en vez de desayudarnos. Porque si aún tenemos que amar a nuestros enemigos, que lo dice la Biblia, cuanto más a nuestros hermanos en la fe, cuanto más a los que son del cuerpo de Cristo. Y a veces dedicamos el tiempo en juzgar, señalar, cuando deberíamos dedicar el tiempo a buscar del Señor y amar a nuestros hermanos. Si hay que amar a nuestros enemigos, amemos a nuestros hermanos. Ayudémonos. Porque ¿sabes qué? Nos encaminamos todos hacia el mismo lugar. Se supone que el camino que estamos atravesando sea el mismo para todos, porque el destino es el mismo, el reino de los cielos. Así que si yo veo a mi hermano en el camino caído, de nada vale que yo corra y le pase por el lado para llegar primero, porque ¿sabe qué? No voy a llegar primero, porque esta carrera no es de llegar primero, es de llegar. Mejor me detengo, lo levanto y llegamos los dos. Esa es la diferencia. Cuando las insensatas llegaron a la boda, dijeron: ábrenos. Imagínense cuántas personas en el arca le gritaban a Noé: ábrenos, ahora creemos. Y Noé no podía hacer nada. Dios había cerrado la puerta. Y en esta boda la puerta se cerró tras el novio. O sea, ¿quién cerró la puerta? El novio, Cristo. Y cuando gritaron, Él les dijo: yo no las conozco. ¿Por qué? No lo estaban esperando. La enseñanza es que estemos como una novia que está esperando a que el novio regrese, para que el Señor no nos tenga que decir: no te conozco, sino que la puerta de las bodas estén abiertas para nosotros. Qué triste que somos el único ejército que en lugar de luchar contra nuestro enemigo, luchamos contra nuestro hermano, contra nuestro compañero, contra nuestros líderes. Qué ironía. Cuando somos el ejército del Señor, deberíamos de luchar de la mano en contra del enemigo, no hacerle el trabajo más fácil. Estemos preparados para el regreso de Cristo. Analicemos cómo estamos caminando. Analicemos qué está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Y fíjese que estoy hablando en plural, incluyéndome. Claro que sí. Estemos listos para la venida de Cristo. Que no nos encontremos con la puerta de las bodas cerradas. Que entendamos que esta parábola, la enseñanza es aplicar el entendimiento, de tener aceite y de estar alerta, de velar y de estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. Cristo viene. Tenemos que continuar predicándolo sin parar, de que el Maestro está cerca. Y como iglesia tenemos que reaccionar y entender que el desánimo, el desaliento, todo lo que nos está deteniendo, tenemos que luchar con las fuerzas del Señor. Hay momentos que tenemos que sacudirnos y continuar.
La trompeta está por sonar. Así que espero, ¿verdad?, que estas palabras lleguen a vidas que nos tengan al Maestro como Salvador. Porque como iglesia nos duele pensar en las consecuencias del que no tiene el Señor en su vida. Y que llegue, ¿verdad?, y ministre a nuestros corazones como iglesia, que tenemos que estar listos y preparados para la venida del Maestro. Que seamos iglesia, que nos unamos, que ayudemos a nuestros hermanos que están pasando por situaciones, que quizás se han cansado en el camino. Démosles la mano para que puedan continuar a nuestro lado. Todos queremos llegar al mismo lugar, a las bodas del Cordero, al reino de los cielos. Así que el Señor les bendiga. Espero que este estudio, ¿verdad?, de una manera u otra, hable a sus vidas. Y recordemos eso, estemos listos para la venida de Cristo, porque estamos por irnos para casa. Todo lo que estamos sufriendo, todo lo que hemos llorado, un día se acabará. La Biblia dice que no hay dolor, no hay enfermedad. Así que si el lugar que nos estamos encomendando y nos estamos preparando, vale la pena llegar. No vamos a sentir achaques, no van a haber ni lágrimas. Solo alabanzas al Dios de la gloria. Y qué bendición que podamos vernos allá como iglesia, unidos, todos juntos, reír y adorar a nuestro Dios, unidos como iglesia, como un solo pueblo. Oremos por Israel, por esta situación que está ocurriendo. Son pueblo de Dios. Dios los cuida. Quizá hay gente que piensa que no. Sí. Dios ama a Israel. Y lo que le prometió lo va a cumplir. ¿Tienen que pasar por situaciones? Sí. Pero son el pueblo de Dios. Así que oremos por Israel, oremos por Colombia, oremos por la India. El mundo está pasando situaciones sumamente difíciles. Y el Señor está advirtiendo a Puerto Rico que se prepare también. Seamos conscientes de lo que Dios nos está hablando. Y preparémonos como iglesia. Amén. Así que el Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos, ¿verdad?, los que se han conectado. Qué bendición siempre poder hablar algo de la palabra del Señor. La gloria toda es de Él. Espero que tengan unas buenas noches. Reciban de nuevo saludos de mi pastora, la reverenda Joan Cruz, y de cada uno de los hermanos de la iglesia. Saludos y abrazos, ¿verdad? El domingo tenemos nuestro servicio a 10 de la mañana. Se puede conectar o, mejor aún, hay un lugar allí para usted. Puede llegar a la casa del Señor y acompañarnos a adorar a Dios. Así que son más que bienvenidos en la casa del Señor. Que tengan un buen descanso y que el Señor los acompañe. Aleluya. Que Dios les bendiga. Nos veremos el próximo jueves, ¿no? El otro arriba. Regresamos con nuestro estudio de nuevo, ¿verdad? Así que a la vez te bendiga. Te vi por ahí. Qué bueno. Sabes que te amo un montón. Ya deseo verte de nuevo y darte un buen abrazo otra vez. Y Dios les bendiga a todos. Cada uno los vi conectados por ahí. Amén. Nos vemos, ¿verdad?, Dios mediante, en la iglesia. Los hermanos que son de la iglesia. Dios bendiga a la hermana Dayan, estaba por ahí. Hermano Edward. Creo que vi a la hermana Yasmin por ahí también. A todos. Disculpe si se me queda alguno. La hermana Indira Cáceres, Dios le bendiga también. A todos, que el Señor les bendiga. Esperamos continuar llevando estos estudios para que sean de aliento, ¿verdad? Y sean pan de vida para las vidas. Esa es la palabra de Dios, pan de vida. Que el Señor les bendiga.